RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva semana y a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Nos pueden ver también a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, @RCR750, y en diferido nos escuchan y nos ven a través de lacavilla.com. Estamos ya contactando con Daniel para arrancar el programa de esta tarde, pero antes varias cosas, ¿no?, que llaman la atención, sobre todo en el plano internacional. Bueno, por supuesto que el día de ayer se da la victoria del señor Jair Bolsonaro en el Brasil, y son más, o redondeando las cosas, 10 puntos de diferencia lo que le saca Bolsonaro a Fernando Haddad, el que llega segundo en las elecciones, en la segunda vuelta, por cierto, de las elecciones presidenciales del Brasil. Y bueno, yo más que pegarme o de alguna manera replicar lo que ha hecho buena parte del mundo de la opinión en Venezuela, que es, por una parte, o ser muy tremendista y decir que caer en los simplismos, ¿no?, y en las reducciones, que es que Bolsonaro es un candidato o es un líder de la extrema derecha, o más que encender las alarmas y decir que bueno, que es que preocupa porque tiene simpatías por los militares y todo lo demás, digo que lo de ayer confirma varias cosas, ¿no? Número uno, que las encuestas en Brasil no se pelan. Las encuestas en Brasil decían que Haddad tenía una desventaja con respecto a Bolsonaro de más o menos 10 puntos, y son 10 puntos más o menos lo que le termina sacando después de esta segunda vuelta. Y número dos, que bueno, le fue muy mal al Partido de los Trabajadores de Lula, y que eso da una seña importante, porque uno hubiese pensado con la reelección de Lula, la elección de Dilma Rousseff y su reelección, que básicamente en el Brasil no había nada que hacer con respecto a lo que era el dominio de la izquierda y lo que era el dominio de este sector muy importante que representa el Foro de Sao Paulo en Brasil, y que todo estaba de alguna manera atado y bien atado para que el lulismo, luego transmutado en dilmismo, como usted quiera calificarle, iba a, de alguna manera, a sostenerse por mucho tiempo en el poder. Bueno, eso no fue así. Pasó lo que pasó en términos judiciales con Dilma Rousseff, criticado por muchos también, que algunos criticaron eso y dijeron que eso era un golpe de Estado judicial, pero bueno, se hizo de acuerdo a un procedimiento que estaba previsto en el ordenamiento jurídico del Brasil. Fue removida del cargo y hizo este gobierno interino muy gris, el señor Temer,
que también estaba bien complicado porque no es que era una blanca paloma ni era un dulce niño. Terminó su periodo contra todo pronóstico porque se dijo que Temer no iba a durar mucho, que a Temer lo iban a terminar de alguna manera también apartando del cargo. No fue así. Y ahora todo está por verse, ¿no? Con Bolsonaro. Hay que ver con respecto a Bolsonaro lo mismo que ocurrió con Trump. Cuánto es o cuánto pertenece al plano de la retórica y cuánto pertenece al plano de las acciones. Porque una cosa es un candidato y otra cosa es un funcionario tomando el puesto o ejerciendo el cargo para el que le eligieron. Son cosas distintas, ¿no? Habrá que ver con Bolsonaro si opera todo ese bagaje, toda esa especie de paquete que tenía Bolsonaro en la cabeza con respecto al manejo de la economía, con respecto al manejo de los temas sociales incluso. Y esto tiene que ver con los derechos de las minorías LGBT, de los grupos LGBT, o sea, es decir, de los gays, las lesbianas, los transexuales y todos estos grupos, y cómo eso desde el punto de vista jurídico se maneja en el Brasil. El señor parece muy conservador en ese término, muy además apegado a los valores, digamos, de la iglesia cristiana, pero muy tradicionales. Recuerden ustedes que el Brasil además es un país donde hay mucho predominio de la religión, de la vertiente cristiana evangélica. Entonces, esto también tiene un peso, ¿no?, en los votantes de Bolsonaro, ese voto tradicional, ¿no?, evangélico. Y el punto más álgido, que es el que preocupa a un gentío, que es el punto de las simpatías con las que ve Bolsonaro el periodo militar, el periodo de casi 20 años de dictadura militar brasileña, ¿no? Por ahí nosotros comentamos hace como 2 semanas, 3 semanas, Daniel y yo comentamos un trabajo que estaba en una revista argentina que mencionaba, incluso caía en la teoría de la conspiración y decía que Bolsonaro era una especie de mascarón de proa de un proyecto militar, pues, en el Brasil, donde a él se le habría captado desde hace algunos años y paulatinamente se le fue llenando la cabeza de este proyecto que actualmente enarbola, que es un proyecto inclusive donde dice que, bueno, que a los militares hay que darle mayor protagonismo dentro del desarrollo nacional del Brasil, es decir, inclusive asignarle ministerios y todo lo demás, muy parecido a lo que hizo Chávez, ¿no? Pero yo de entrada, que es lo que se ha querido hacer acá, yo no caería en esos simplismos tan absurdos de decir que Bolsonaro es como una especie de Chávez de derecha, ¿no? Además que los que somos serios sabemos que el término izquierda y el término derecha son bastante controversiales en los tiempos que corren. Eso no es tan sencillo así como lo hizo, por cierto, El País de España, que es un periódico que uno lee generalmente, por supuesto, en su versión digital, ¿no?, porque estamos en Venezuela y no accedemos al periódico físico, ¿no?, del país. Pero quienes seguimos El País, que es un periódico que parece que es muy serio, que es un periódico que tiene unos trabajos además muy densos intelectualmente dentro de lo que queda del periodismo iberoamericano, y quienes seguimos la mira que le puso el País de España a la campaña de Brasil, bueno, fue francamente penosa. El País de España no pasó por bola el hecho de calificar a Bolsonaro a cada rato como el candidato a la extrema derecha, como casi que el que iba a revivir el fascismo, la latinoamericana, y una cantidad de cosas muy, muy complejas, de verdad. Yo no sé si sea posible que alguien reviva en estos tiempos algo que no se corresponde con justamente el tiempo que vivimos, que es agarrar y armarse de unos valores que comulgan con supuestamente recetas fascistas, y eso responde, el problema fascista y el problema nacionalsocialista alemán y el fascismo italiano responden a una realidad del siglo XX, que no es la misma del siglo XXI. De tal manera que hablar en esos términos a veces es hasta ignorancia, ¿no? Pero bueno, cada quien con lo suyo. Y lo otro, bueno, es que seguimos intentando contactar con Daniel. Lo otro es que en Alemania sorprende. ¿Ya está en línea, Daniel? No tenemos a Daniel todavía, mira. Lo otro que les iba a comentar es que sorprende que en Alemania Angela Merkel haya anunciado, porque, bueno, tuvo unos resultados bastante precarios, la CDU, que es el Partido de la Democracia Cristiana en Alemania, haya anunciado además una especie de cansancio, ¿no?, en el tiempo. Angela Merkel tiene casi 20 años ejerciendo la jefatura del gobierno alemán, ¿no? Y jefa de gobierno. En Alemania también creo que hay presidente, pero es esta suerte de, bueno, no es una suerte, de hecho es así, es este mecanismo, este modo de régimen político en el que
lo que prela es el parlamentarismo, ¿no? Y entonces los gobernantes se hacen en función de la coalición, que en el Parlamento, las mayorías que en el Parlamento pueden alcanzar determinados partidos que se alían y entonces, bueno, logran nombrar un primer ministro. Bueno, Angela Merkel ha anunciado que no se va a reelegir. A Angela Merkel le queda periodo creo que hasta el 2021 y no se va a reelegir nuevamente, o sea que todavía le quedan 3 años en el poder, pero lo que sorprende es que ella además cede el testigo de la jefatura del partido de la CDU, de la Democracia Cristiana Alemana. Algunos dicen que ya lo hace muy tarde, ¿no? Porque ha quemado muchas generaciones. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, si uno ve a Angela Merkel, y yo a Angela Merkel la veo básicamente como en los últimos años, dentro de lo que he podido seguir yo en los últimos años como joven de la política europea, yo la veo básicamente como el mejor referente de liderazgo dentro de los políticos europeos. Por allí en algún momento se dijo que Sarkozy, ahora Sarkozy en Francia sale salpicado con un tema de supuesta corrupción en la campaña, es decir, que no era tan bueno. Y fíjense que Sarkozy lo que termina es haciendo un solo periodo. Por ahí se hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero también. Yo inclusive pensé, yo como ciudadano venezolano español, yo pensé que Zapatero era un buen dirigente hasta que llegó el segundo gobierno de Zapatero y acabó con la economía española y bueno, las actuaciones luego de que salió del poder han sido mucho peores que las que tenía cuando era primer ministro o jefe de gobierno en España también. De manera que ha habido mucho traspiés también en la conducción de los políticos europeos y frente a esos traspiés, frente a esas cosas grises, el papel que uno espera en Inglaterra, del liderazgo político en Inglaterra, en Francia, en España. Italia no, porque Italia es como diría, bueno, no voy a decir la palabra porque es muy vulgar, pero Italia es un zafarrancho. La política italiana es un zafarrancho. Dentro de los liderazgos políticos, Angela Merkel es la que se ha sostenido muy bien durante más de casi 2 décadas, ¿no? Más de 1 década y media, casi 2 décadas. Y que una mujer de esta catadura diga, bueno, ya yo me voy. Bueno, a uno le llama la atención, y yo digo todo esto porque le llama la atención con respecto a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela nadie dice o nadie reconoce al final del día que las culpas son propias, ¿no? Y que los desaciertos políticos tienen responsables políticos. Cuando uno ve lo de la Merkel, uno ve un gesto de grandeza allí. Pero es que para los alemanes eso no es gesto de grandeza nada. Para los alemanes es normal y para los españoles es normal y para los franceses es normal y para los ingleses es normal. Recuerden lo que ocurrió con David Cameron. Es normal que el que fracasa en una iniciativa, allá como que es de 1-1. Si usted no hace de 1-1, no hay de 2-1. O sea, hay o de 1 nada o de 1-1. Si usted fracasa en la primera, usted generalmente tiene que apartarse del cargo, ¿no? Y termina renunciando. La explicación de todo esto es probablemente porque no son los mismos sistemas políticos latinoamericanos. En Latinoamérica lo que impera es el presidencialismo, ¿no? No hay esta tendencia a que las coaliciones de gobierno se arman en los parlamentos. No son las mayorías parlamentarias las que arman un gobierno. Entonces, cuando cae la popularidad, cae, por supuesto, el respaldo de los grupos parlamentarios. Entonces se viene abajo el gobierno y tienen a veces que renunciar, aunque no quieran. Pero igual llama la atención que eso ocurra en países del primer mundo y en Venezuela, que debería copiar muchas cosas del primer mundo. Bueno, no veamos eso. Y aquí hay gente que tiene fracasando, bueno, años, y aquí nadie renuncia. Aquí nadie ni siquiera reconoce una culpa, ¿no? Sino que la culpa siempre es de una abstracción que llaman antipolítica, o es del otro, o es de las iguanas, o es de los dinosaurios y de cosas así. De cualquier cosa, menos de quien adelanta las actuaciones políticas. Eso es no menos que significativo y que llamativo en todo esto. Vamos a ir a la pausa comercial temprano el día de hoy y mientras seguimos intentando contactar con Daniel y tenemos un invitado muy especial para la tarde de hoy. Ustedes lo pidieron, teníamos tiempo tratando de hacer este programa y finalmente vamos a tener el día de hoy con nosotros a Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, le dicen a Jesús Rafael, que nos va a acompañar después de este corte comercial. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones@trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso?
Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En épocas de crisis económica, nadie da ofertas, pero Cauchera Fran Luis te da el 7% de descuento en todos sus neumáticos para vehículos de carga, pasajeros o particular. Cauchera Fran Luis en Quinta Crespo, final de la Avenida Baral, entre la bomba y el banco. Aprovecha 7% de descuento en Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va, ya está con nosotros acá Jesús Rafael Zulbarán, conductor de La Voz del Pueblo, hermano de la emisora Radio Venezuela. Todos los fines de semana tiene un programa extraordinario. Yo lo escucho algunas veces, Jesús Rafael. Mi abuela sábado y domingo. Sábado y domingo de 2 a 5. Creo. Es correcto, así es. Mi abuela no te pela. Mi abuela está todos los sábados y los domingos allí pegada al programa. Y bueno, te doy la bienvenida. Bienvenido, Jesús Muchas Rafael. gracias. Bueno, para mí verdaderamente es muy agradable aceptar la invitación y decirte que los felicito tanto a ti como a tu compañero de panel, Daniel. De panel y de pana. Y de pana. ¿Sabes por qué? Porque ustedes han destacado por una característica importantísima, que es el valor que han tenido para afrontar una situación tan delicada como la que vive el país. Y en estos momentos, personas como tú y como Daniel son muy valiosas. Yo te digo lo mismo, Jesús Rafael. Tu programa también hace una importante labor, además por la cercanía que mucha gente desprecia, ¿no? Que tienen algunos programas de la radio todavía de servir de intermediación entre las necesidades de la gente y un Estado y unas instituciones del Estado que no existen con respecto, por ejemplo, al tema de los medicamentos, el tema de la comida, el tema inclusive de la vestimenta personal. O sea, hay gente que dice, mira, ayúdame con un par de zapatos, ayúdame con algo. Yo sí, eso veo que tu programa le da una prioridad interesantísima. Aquí lo tratamos de hacer mucho también. Vamos a arrancar por un tema, porque contigo se puede hablar demasiado. Tú fuiste constituyente, Jesús Rafael. Soy constituyente mientras exista la Constitución de 1999, que va a ser la única constitución en el mundo ratificada en 3 oportunidades. En Venezuela han habido 26 constituciones y esta fue votada favorablemente el 15 de diciembre del 99 en una consulta popular, un referéndum que no existían los referéndums en la Constitución del 61. Luego fue ratificada cuando en el 2007 el presidente Chávez intentó a través de 69 artículos cambiarla y el pueblo le dijo que no. Y yo confío en Dios que si se hace un referéndum para consultarle al pueblo como debe ser, se acepta el nuevo proyecto constitucional, por tercera vez se va a ser negado. Ahora, ese es el tema, Jesús Rafael. ¿Qué sabes tú de ese presunto nuevo proyecto constitucional? ¿Qué hay de cierto en todos esos borradores que han corrido, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, todo, sobre ese nuevo articulado? ¿Y qué es lo más preocupante de lo que tú has, porque tú eres abogado además, qué es lo más preocupante de lo que tú has leído allí en ese nuevo supuesto planteamiento de proyecto constitucional? El día martes pasado fui invitado a la Asamblea Nacional para exponer una ley que tiene 30 artículos del Arco Minero, y ahí tuve la oportunidad, porque estaban en sesión la Asamblea Nacional y al lado estaba la Constituyente. Y conversé con unas personas ahí, más o menos pude captar algo, ¿no? Las cosas más preocupantes, que fue la que quiso imponer Chávez en el 2007, es el cambio en la Constitución con respecto al derecho de propiedad. El artículo 115
dice textualmente, de memoria lo puedo decir, se garantiza el derecho de propiedad, uso, goce, disfrute, pero no existía la palabra disposición, que es la palabra mágica que le da carácter a que tú, César González, que me estoy yendo ahí, fue operador mío aquí en Radio Caracas, en el 81, me acompañaba junto con otro grande de los técnicos de Venezuela, el famoso Cuchillo. Bueno, en ese texto fundamental de los venezolanos, que es la Constitución, se garantiza el derecho de propiedad, uso, goce, disfrute, y agregamos los abogados que estábamos ahí la palabra mágica que es disposición, sin la cual tú no puedes ir a un banco para que te hagan una hipoteca o no la puedes vender. Eso lo quieren eliminar, y lo que recogí en mi visita fugaz de 2 horas que estuve en la Asamblea Nacional el martes pasado, es que hay 3 tipos de propiedad, supuestamente. Todo esto es una incógnita, ¿no? Hipotético, ¿no? Una propiedad particular, una propiedad colectiva, que es muy grave, y una propiedad pública. De manera que quedaría eliminado el derecho de propiedad como lo conocemos. Se garantiza el derecho de propiedad, uso, goce, disfrute y disposición. Otro aspecto peligroso, que también lo oí comentando, pero no lo vi escrito, es que el artículo 7.7 de nuestra Constitución dice que el Estado garantiza el matrimonio entre un hombre y una mujer. Supuestamente se suprimiría la palabra hombre y mujer y el Estado garantizaría la unión entre seres humanos. Esto da cabida a la unión entre el mismo género, hombre y hombre, mujer y mujer, en fin, ese tipo de cosas. Otro aspecto relevante que tendríamos como amenaza en este momento es el trabajador. En Venezuela existen, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, trabajadores públicos y trabajadores privados. Los trabajadores privados quedarían excluidos de la denominación constitucional, de manera que todo el mundo sería entonces trabajador público, engrosando el número que ya tenemos, que sobrepasan los 3 millones de personas. Esas son cosas vitales. Pero el 57 y 58 dicen a ti que todo el mundo tiene derecho a la información, a expresar sus ideas y pensamientos de viva voz y por los medios radioeléctricos, aunque la Constitución no dice radioeléctrico, sino radio, televisión y por supuesto los medios modernos, ¿no? Pero el 58 dice que la información tiene que ser veraz y oportuna. Este fue uno de los primeros encontronazos que yo tuve con el gobierno en el 2008. Chávez había nombrado presidente en el 2007, presidente del hipódromo, del Instituto Nacional de Hipódromos, a un teniente de apellido Zambrano. Y entonces él nos prohibió a los narradores, a los dueños de los programas más importantes, que eran Monitor Hípico de Alicán, Gustavo Ríos y su programa, y yo con Receptor Hípico, eran los programas a nivel nacional realmente. Entonces yo subí a hablar con Zambrano y le expliqué, mira, estás violando el artículo, porque él nos dijo que teníamos que dar el dividendo de la carrera en la próxima prueba, o sea, cada media hora, con un retraso de media hora. Yo le decía, mira chicos, si nosotros no damos el dividendo y ahorita estás violentando este artículo 58 que dice que la información tiene que ser veraz y oportuna, y le expliqué que era veraz y oportuna. Yo se lo expliqué al presidente Chávez y se hicieron los locos, porque había puro negocio, era negociar en todo el sentido de la vida, ¿no? A Zambrano, los asociados eran 950 vendepagas en esa época, siempre han sido eso, creo que más bien han disminuido. A Zambrano le dijeron se asociaron los concesionarios de las vendepagas y le dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a pagar el 100% más de lo que nos estás poniendo, y hasta el 500 pusieron, pero elimina las transmisiones de carreras de caballo por televisión y radio, y ni corto ni perezoso el presidente del hipódromo pues lo prohibió.
¿Cuándo nació tu encontronazo? ¿Tú fuiste constituyente? Soy constituyente. Eres constituyente, yo estoy con la cosa de que fuiste. Del año 99. ¿Cuándo nacen tus diferencias con Chávez y el chavismo? Bueno, primero que yo nunca he sido chavista. Tú fuiste electo independiente. Yo fui el único diputado por el sí. El sí es Solidaridad Independiente, fundado por Paciano Padrón. Sí. Paciano Padrón, profesor universitario todavía, de Derecho, en la Escuela de Derecho. Y él me llamó y me dijo, mira Jesús, oye, tú hablas muy bien, chico, por la radio, a pesar de que los programas tuyos son de caballo, siempre defiendes el aspecto social y yo quiero que tú seas mi representante porque yo me voy a retirar. Yo quiero que tú seas mi diputado en la Asamblea. Y recogimos las firmas, él me ayudó con un grupo que él tenía. En la Plaza Bolívar yo recogí muchísimas firmas. Se necesitaban 6.000 firmas para ir por diputado por Caracas, recogimos 7.000. Yo transmitía Los Caballos, ese era un día domingo, y a las 11 de la noche me dice mi papá, mira, te llaman de Miraflores. Yo creo que es uno de los que trabaja conmigo, Jovito Torres, que en paz descanse, y Ramón Rivas Jerez, el locutor de noticias de Venevisión, que ellos eran locutores míos. Porque yo tenía un excelente equipo. Entonces, yo le tranco el teléfono porque yo estaba convencido de que yo anunciaba el Charolay en la avenida principal de la Castellana, el Brava Mar, que ya no existen, la mejor marisquería, y yo les daba una tarjeta el sábado y el domingo para que fueran a consumir. Y de eso me están llamando porque se les acabó el consumo. Pero era de Miraflores realmente. Entonces, yo me doy cuenta después, porque después a la tercera llamada, yo acepto la llamada y me dice... Era un teniente, me dice, mira, lo hemos estado llamando de parte del presidente, pero ya se fue, y se fue también el señor don Luis Miquelena. Yo no sabía qué era. Eso fue el domingo. Se cerraban las inscripciones a las 12 de la noche. Paciano Padrón aceptó, porque se iban a los Estados Unidos a esa hora, a las 11 de la noche, Nelson Merentes, a quien premiaron con el cargo de director del Banco Central de Venezuela. Iban a hacer el Kino 1 y el Kino 2. Los quinos de Chávez. Sí, y por eso es que yo aparezco en el Kino sin ser chavista. ¿Ok? Ok. Porque yo siempre he dicho que yo jamás he estado en ningún partido político, aunque tengo muchos amigos políticos, como es lógico, ¿no? Pero no es jamás he estado inscrito. Cuando tú llegas a la constituyente, es cierto, porque hay como dos grandes versiones, ¿no? Sobre el tema de la Constitución del 99 y la constituyente. Bueno, hay de hecho una cosa que es inobjetable, ¿no? Que es que el método de elección es un método que fue de alguna manera muy punitivo con los candidatos de oposición o los candidatos independientes. Son pocos los que se cuelan, aparte de los quinos, Jesús Rafael. Creo que son 4 o 5. Yo recuerdo a Claudio Fermín. Antonio de Gianpaolo también por Aragua. Virgilio Ávila Vivas. Virgilio también. Son pocos candidatos que se cuelan al final, y si tú ves la votación... Brewer Carías también. Brewer Carías. Si tú ves la votación nacional, Carías, sí. La votación nacional, la brecha que le saca el chavismo con los quinos a los candidatos que se postularon independientes. Muy alta. No fue muy alta, Jesús Rafael. Fue una cosa así como un 10, un 15%, que no se corresponde proporcionalmente con el número de candidatos que mete Chávez y el número de candidatos que mete el sector de los independientes o la oposición, los que no estaban en los quinos. Luego hay estas visiones que te decía, de que esa constitución termina siendo una constitución que de alguna manera Chávez fue moldeando a su manera. Hay otros que dicen que no, que el proyecto de constitución que al final se impone es un proyecto que medianamente fue discutido. ¿Cuál es la verdad en todo esto? ¿La constitución del 99 es la constitución que quería Chávez? No. ¿O es una constitución que de alguna manera incluso refrenó los deseos de Chávez? Siempre que trato este tema defiendo que no es la constitución de Chávez, es la constitución de Venezuela. Allí habíamos 4 abogados: Brewer Carías, Ricardo Convellas, Germán Escarrá y yo, que éramos más o menos conocidos, ¿no? Y cada quien trabajó, porque también había muchos comunicadores sociales que trabajaron en esa área y muchos representantes de la sociedad civil que trabajaron. De manera que decir que es la constitución de Chávez es desconocer el tema real que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente, y es ser un poco egoísta también con quienes hicimos algún esfuerzo, por pequeño que parezca en el caso de la propiedad privada. Por ejemplo, Chávez no tenía la palabra disposición y la metimos nosotros. Eso es una variante, ¿no? Yo creo que allí se discutieron tema por tema
Y aunque Chávez tenía un proyecto constitucional, no se puede hablar de la constitución de Chávez, es la constitución de los venezolanos. Yo me siento muy contento y orgulloso de que esta constitución, que fue adversada virulentamente por algunos dirigentes políticos, no líderes, pero sí dirigentes de Acción Democrática y otros de COPEI, virulentamente, sin incluso haberla leído, después salieron a defenderla, como al año de haberse conocido el texto fundamental. Y ahora más que nunca la defienden porque ante el peligro que se corre, ante la amenaza no de una nueva constitución, porque ya se sabe que lo que hay es una reforma sustancial de 20 artículos aproximadamente, entre ellos el preámbulo, el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 8, el artículo 80, el 82, el 91, el 103, el 230 y el 350. Esos son básicamente los que están en reforma constitucional. Fíjate, la guía del sistema político nacional es muy clara. Vayamos al artículo 2. Venezuela se constituye en un estado social de democracia, con mandatos alternos, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes tenemos un talante democrático desde que nacimos, digo yo, por la genética nuestra, ¿no? Agregamos el artículo 6, que es uno de los 9 artículos pétreos que tiene la Constitución. Si el artículo 2 se refiere a que Venezuela se constituye en un estado social y de derecho, el 6 amarra aún más el sistema político de Venezuela. El 6 dice: la República Bolivariana de Venezuela es, mira esto que importante, y será siempre democrática y de mandatos alternos. O sea que entre los 9 artículos que no pueden ser cambiados por reforma, sino por una nueva constitución, hay 2 que señalan claramente el camino y el destino político de Venezuela: la democracia. El 2 y el 6. No, y habla muy claro, es y será siempre democrático el 6. Quieren cambiar también el 5, que es la elección directa, el voto de la persona, ¿no? Vamos a ir, Jesús Rafael, al corte comercial y volvemos con más de Jesús Rafael Zulbarán hoy en Y Así Nos Va. Daniel quedó dormido, no sé, bueno, usted es muy tarde en Alemania a esta hora. Estamos tratando de contactarle para que nos acompañe en esta conversación. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Venezuela, soy María Corina y llegamos a nuestro programa Contigo número 200. Para celebrarlo tenemos una emisión muy especial, muy emotiva, llena de sorpresas. Por eso los espero el próximo martes 30 de octubre a partir de la 1 de la tarde. Contigo. Contigo.
Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos con Jesús Rafael Zulbarán. Daniel tuvo un problema con el horario y está teniendo unas ocupaciones que no tenía previstas y por eso parece que no nos va a poder acompañar. Pero bueno, estaba muy pendiente Jesús también desde el viernes. Estaba preguntando, Daniel, ¿cuándo viene Zulbarán al programa? Oí a Daniel que gritaba, ¡a cobrar Venezuela! Mira, Jesús Rafael. Saludos a Daniel en Alemania. Así es. Mira, ¿cuántos años me decías que tienes 17 años ininterrumpidamente en Radio Venezuela? Desde que fundaron el circuito Radio Venezuela. Con La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, sí. ¿Qué enseñanzas te deja La Voz del Pueblo después de 17 años? O sea, tú arrancaste La Voz del Pueblo después de que dejaste la Constituyente. Justo como al año, 2 años después. No. Yo transmitía en esa época por YBKE Mundial. Y en el 81, Yali Cansales de Radio Caracas Televisión y Juan Lamata, gerente general de Radio Caracas Televisión, va al hipódromo un sábado de traqueo, me manda a llamar con Julio Ayala y me dice, mira, nosotros queremos contratarte para transmitir por televisión, simultáneamente con YBKE Mundial. Yo fui ya el lunes, eso fue un sábado, el lunes de la mañana estuve en Radio Caracas, Bárcena Cerrillo, hicimos un contrato verbal y empezaba al otro domingo. Y cuando fui a la transmisión, Gonzalito se llamaba el director técnico de Radio Caracas Televisión. Cuando llegamos allá, conseguimos las cámaras, eran inmensas, ¿no? Conseguimos las cámaras envueltas en plástico y con unas cadenas. No nos dejaron transmitir. Guillermo Boyano era el presidente del hipódromo, del Instituto Nacional de Hipódromos. Y Radio Caracas tuvo un impasse con él. Y entonces el señor Peter Botón, yo lo conocí personalmente porque me mandó a llamar, y me dijo, mira, como tú eres abogado, tú vas a estar con el equipo de Radio Caracas Televisión para defender nuestra posición de que nosotros tenemos transmitiendo, antes de que transmitiera Alicante, transmitía Mr. Chip, imagínate tú. Y entonces nos van a quitar a nosotros la transmisión porque les da la gana. Ajá. Peter Botón, un hombre muy sencillo, mucho más doble que yo. Yo soy de la mitad del doble de él, pero muy sencillo, ¿no? Con un blue jean y una camisa que yo no me imaginaba nunca que... Claro. Como te estoy diciendo, no me imaginaba cómo eras tú, ¿no? Yo no me imaginé nunca. La radio mete mucha coba, Jesús. Yo no me imaginé nunca que será Peter Botón el dueño, ¿no? Ajá. Entonces le dice a la secretaria, llámame a Radio Caracas a Jorge Dada, director de esta emisora. Y la señora Beatriz Viseño era su asistente, creo, la subdirectora. Llaman a Jorge Dada y se presenta allá. Le dice, mira, Jorge, este muchacho va a transmitir de ahora en adelante por Radio Caracas Radio, simultáneamente con YBKE, mientras se resuelve el impasse que hay con televisión. Por eso es que yo transmitía por aquí con ese señor que está ahí, que se llama César González. Y luego... Él era mi operador el domingo en la mañana de 9 a 10, todos los domingos. Ajá. Mira, César. Bueno, y Cuchillo. César tiene en radio, yo no voy a decir el año, César tiene desde que estaba Pérez Jiménez, tiene César en Radio Caracas. César es la historia viviente de... Sí, César vivió los últimos momentos de Pérez Jiménez. Yo le acabo de preguntar a César ahorita que si él se acuerda de Cuchillo, porque aquí van dos operadores, César González y Cuchillo. Aquí, cuando yo entré aquí en el año 81, aquí toda la música era gringa, ¿no? Era en inglés. Era así. Pero una vez estoy yo aquí en la mañana y oigo un tema, Amparito, y les digo yo, chico, ¿y por qué están poniendo eso? Ah, porque el señor Peter acaba de llamar para que le pongan la canción esa. Le cambiaron el... Entonces yo empecé a pedirle que pusieran música criolla. Latina aquí. Sí, sí, mira, Jesús, pero luego entonces llegaste a Radio Venezuela. La Voz del Pueblo fue ya tu experiencia como constituyente. Tú llegaste a Radio Venezuela luego de esa experiencia como constituyente. Y me dices que estaban fundando la emisora. Sí, la crearon hace 17 años. Ajá. No sé, al 2001. Y te preguntaba sobre esa experiencia, ¿no? ¿Qué has cosechado después de 17 años? Más allá, de una audiencia que sé que es robusta, que es abundante, porque escucho el programa a veces, como te digo. ¿Qué has cosechado de 17 años ininterrumpidos en la radio con La Voz del Pueblo? Mira, yo siempre he admirado, una de las cosas que más admiro de Jesucristo es que él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo no he podido serlo, chicos. Yo he intentado miles de veces ser como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Pero en ese programa de 17 años he aprendido que
ser manso y humilde de corazón, aunque sea difícil de lograr de manera definitiva, perentoriamente se puede ser manso y humilde de corazón y lograr muchas cosas. Yo recuerdo que hace casi 4 años yo fui no soy manso, fíjate, ni humilde. Hace 4 años empecé a repartir medicinas. Ajá. Porque un grupo de mujeres, damas venezolanas, unas en Miami y otras en Nueva York, a quien tuve la suerte de conocer porque vinieron de allá a conocerme en el programa. A través de la magia de la internet, oyen las personas que piden las cosas, que solicitan, y ellas me mandaban un paquete cada 3 meses de muchas medicinas. No le costaba nada al gobierno, no le costaba nada a las personas que lo necesitan, y por supuesto a mí. Yo lo único que hacía era de corazón repartir las cosas, y tenía ayudantes para hacerlo. Pero eso el año pasado fue prohibido por el gobierno. Sí. De manera que, pero iniciamos esa labor tan importante. Ahora me alegro mucho que un amigo mío, Juancho, lo esté haciendo ahora también por Globovisión. Sí. Porque este tema es fundamental desde el punto de vista social. La situación que vivimos desde el punto de vista de la hiperinflación, la devaluación constante, que mientras que Venezuela tiene una inflación de 4.5% aproximadamente diario, países como Perú tienen 4% anual. Entonces ya yo no quiero hablar de crisis. Crisis tiene la Argentina, que tiene una inflación anual de 20%. Pero nosotros tenemos un drama sí. nacional terrible. Así es. Bueno, y con pocos parangones a nivel mundial. Volvemos al tema de la Constitución y me quiero ir de ese tema de la Constitución sin algo que tú mencionabas, y es que tú aspiras a que ese proyecto de reforma de la Constitución sea reprobado por los electores en las urnas. Hay un tema con lo electoral en Venezuela, Jesús. De alguna manera, buena parte de la oposición, y ni siquiera es por hablar de los partidos políticos, sino de la gente, del votante común y de a pie, piensan que el voto ha perdido significación en Venezuela, que en Venezuela no hay en realidad razones para votar porque a ojos vistas está la muestra de que esa voluntad que usted quiere expresar yendo el día domingo a votar en una elección, cuando usted pulsa en la máquina, probablemente lo que usted pulsa no es lo que se corresponde con lo que al final es totalizado y es anunciado por las rectoras del CNE al final de la noche, a la madrugada del día siguiente. De manera que el voto parece que ha caído en una especie de marasmo en Venezuela. La gente no cree en el voto, prácticamente. Está comprobado después del 20 de mayo con la candidatura de Henry Falcón que incluso la gente sospecha de quien llama a votar. La gente dice, bueno, el que está llamando a votar es colaboracionista, el que está llamando a votar puede que está en una componenda con el gobierno, y no hay al final del día razones para votar. ¿Cómo hacer frente a esa percepción que parece, ojo, sin encuesta ni nada, parece generalizada, y justamente refrenar ese proyecto que tú estás diciendo? Porque para que la gente pueda refrenar eso tiene que ir a votar. Y ojo, en este programa, y tanto Daniel, que no está, como quien está hablando en estos momentos, hemos sido muy críticos justamente de ese llamar a votar, porque quien está, por ejemplo, hablando piensa que no se corresponde realmente la voluntad de la gente con lo que es anunciado. No hay garantías para votar, en resumen. ¿Cómo hacer con eso? Tú veo que piensas lo contrario, que sí vale la pena votar todavía. ¿Por qué? No tenemos sino en las manos la única arma que tenemos es el voto. Y si vamos a la historia más reciente, en el 2015 se ganaron 12 diputados, lo que hace una mayoría indiscutiblemente apta hasta para hacer reformas constitucionales. Y ese voto no se puede desperdiciar. Hay que insistir en el voto. Claro, también hay que insistir, por supuesto, en el hecho de que se den garantías para que el voto, lo que tú expresas, es lo que realmente es el resultado después que se cuenten los votos, y no sea como decía Joseph Stalin, ¿no? Lo importante no son los votos, sino quién cuenta los votos. En este caso hay que tener en cuenta que Stalin, que era un sanguinario, uno de los 4 hombres más sanguinarios que ha conocido la humanidad,
tenía razón en eso. Lo importante es contar los votos. ¿Quién cuenta los votos? Pero fíjate que hablando del voto me traes a la memoria que por qué yo digo siempre que la constituyente actual tiene visos de ilegalidad, pero más allá de la ilegalidad, inconstitucionalidad. Nuestra Constitución, en el artículo 63, y yo se lo reclamo muchas veces a algunos profesionales del derecho, que cuando leen el artículo no se dan cuenta de lo más importante que tiene el artículo, que es el punto y seguido. Ese artículo reza textualmente, dice que el sufragio, no habla de voto, dice, el sufragio es un derecho que se ejerce universalmente, directamente, pero tiene un punto y seguido. Y dice, la ley garantizará la personalización del voto. ¿Qué significa eso del artículo 63? Que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo varias veces, yo lo oí por lo menos una, dijo, bueno, habrá grupos de electores de 86.000, 84.000 personas representadas por una sola persona. Eso descalifica a la Constitución en el 63. Porque un voto, una persona. Una persona, un voto. A partir de allí, ya tú te das cuenta de que hay una irregularidad constitucional en la forma de elegir la constituyente que está actuando actualmente. Pero justamente eso, Jesús, al tú votar, tú no prolongas una falsa expectativa en la gente de que justamente a través de ese voto se van a producir transformaciones que a final de cuentas no se van a producir porque no hay realmente ningún indicativo de que eso vaya a ser así. ¿No te parece que eso termina engañando a la gente? El problema de votar, porque generalmente la gente lo que dice es, bueno, votamos porque no tenemos más nada que hacer. Es mejor que no hacer nada. Pero eso no termina generando en la gente luego una larga frustración porque ve que no se cumplen los objetivos que se trazan antes del acto eleccionario. Yo quisiera tener la razón y pensar que tú estás equivocado y que deberíamos de llevarle un mensaje al pueblo venezolano, que es el que vota, de que sí tiene que votar. Hace 2 semanas o una semana estuvo en mi programa, que trabaja aquí los martes, por cierto, Blanca Rosa Mármol de León, una magistrada emérita de mi máxima consideración. Y ella es de la opinión que tienes tú, ¿no? Y yo creo que es un error no aprovechar la oportunidad de votar y demostrarle al mundo que con el voto también se gana, porque si perdemos una oportunidad, todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Cualquier rendija por la que se pueda meter la luz, hay que meter la luz por esa rendija. Bien, bueno, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos ya con el segmento final. Voló el tiempo con Jesús Rafael Zulbarán acá en... No hemos hablado casi nada. No, vale, es que nos queda el tema. Queda el tema hípico, queda el tema de tu carrera como cantante en Lavillo. No, son muchos temas. Tenemos que ir a la pausa y ya venimos con más de ella, si nos va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los
Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con doble P. Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Jesús, se nos está acabando el tiempo y faltan rápido, demasiadas vale. cosas. Yo quiero que antes de que nos vayamos me hables de... Yo me enteré, y lo voy a decir públicamente, voy a comprometer, voy a decir el pecado y el pecador. Yo me enteré que tú eras cantante de Lavillo. Me dijo, es el cantante estrella de Lavillo. Cuando falta alguno siempre está Jesús Rafael, que además es una de las estrellas de Lavillo, por el doctor José Vicente Aro, quien tiene toda nuestra consideración y estima, además mutuo amigo de nosotros. Así es. Me enteré por él. Tú me estás echando un cuento aquí que tú tienes años cantando con Lavillo, inclusive te han grabado unos discos. 11 años, hace 11 años, me contrató Luis Frometa, el hijo del maestro Frometa. Claro. Y grabé un disco. El primero fue una carrera de caballos que narra, que la canta el guarachero, ¿no? Ajá. Milton Pereira, y yo narro la carrera que está en este disco. Luego de eso grabé 2 discos más y decidieron hacerme Voces de Villo, que se ha grabado a 3 cantantes. A Felipe Pirela hace 59 años, hace 47 al Puma José Luis, Voces de Villo, y hace 7 años me hicieron a mí un Voces de Villo. A 3 cantantes boleristas, quiero decir, ¿no? Tú eres sumamente polifacético. Tú eres abogado, además eres hombre de los medios de comunicación, ahora con este programa que tiene 17 años ininterrumpidamente hablando de política, pero tú eres más conocido por tu carrera como locutor hípico. ¿A qué edad empezaste tú a narrar caballo? Mira, yo debuté en el 81 en el 80 en YBKE Mundial, que ahorita me conseguí con un señor Espinosa que me salió a saludar, que me dijo, Jesús, yo fui el que monté las emisoras del circuito Radio Venezuela. Ajá. Pero te conozco desde que llegaste en el 80 a Radio Mundial. Ajá. Yo debuté en Mundial en el 80 con Charles Jarapé, que en paz descanse. Él me oyó narrando una carrera imaginaria por Radio Caracas y entonces me contrataron para YBKE Mundial. Así entré en Radio Caracas, en YBKE Mundial. Empecé allí en YBKE y me gané inmediatamente un Mara de Oro como el mejor narrador de Venezuela, y consecutivamente me gané 20 maras. Y el señor Cardoso, periodista, se llevó 2 grabaciones mías a la Ciudad de México, a un programa que se llama Ecos de Medianoche, que dan el premio más importante para América Latina, que es el Mixcle de Oro. Lo dan cada 4 años y 2 veces me lo he ganado como el mejor narrador de habla hispana. Bueno, se nos fue el tiempo, Jesús. Se fue demasiado. Se fue demasiado rápido. Tienes que volver al programa. Seguro. Y que esté Daniel para porque eso va a ser un contrapunteo bueno. Jesús, estamos muy agradecidos que nos hayas acompañado la tarde de hoy. Y bueno, bienvenido siempre, y así nos vaya Radio Caracas Radio. Un abrazo, César. Un abrazo a Daniel de allá y un abrazo a ti, hermano. Gracias, Jesús. Gracias. Y a la gente de Radio Caracas. Bueno, seguro que sí. ¿Sabes que hay un adagio que dice, el hijo... ¿Cómo que es la cosa? El buen hijo siempre vuelve a casa. El buen hijo siempre vuelve a su casa. Era Jesús Rafael Zulbarán que nos acompañó en la tarde de hoy. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por habernos sintonizado. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Oye, me dio mucho. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va